Atrévete a saber. El programa para esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer cosas nuevas y cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de ciencia y física. Y para ello contamos con la presencia de Manuel López Puertas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y enhorabuena, porque no ha sido fácil. Yo diría que si los milagros existen, este es sin duda uno de ellos. Para empezar, para que estés escuchando esto, y más aún comprenderlo, has tenido que pasar bastantes años de tu vida aprendiendo las miles de combinaciones entre A, B, C, D, E, F y todas esas letras que conforman el abecedario. Pero no solo eso. Aparte de aprender muchas palabras, también has tenido que aprender a combinarlas para que tengan algún tipo de sentido. Y encima, da la casualidad de que tu anatomía, es decir, tu boca, tus labios, tus dientes, tu lengua, tus cuerdas vocales, te permite articularlas casi como si de tu respiración se tratara. Y eso que no he mencionado, la cantidad de órdenes que tu cerebro envía para mover cada uno de los músculos que hacen que casa suene casa y no caza, por ejemplo. Por si fuera poco, da la casualidad de que... Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Iba a leer un fragmento de un texto que escribí hace años que hablaba de que el hecho de que dos personas o varias personas se encuentren es una casualidad en el universo increíble. En aquella época calculé que más o menos la vida de una persona, si tomamos por vida media 75 años, pues viene a ser unas 650.000 horas. Entonces tú y yo vamos a pasar aquí no va a llegar a una hora, vamos a pasar unos cuantos minutos hablando, y ese va a ser nuestro encuentro dentro de este universo. Manuel es físico, especializado en física atmosférica, y estamos en Granada, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC. Manuel, ¿quién es Manuel López Puertas? Bueno, yo me definiría desde el punto de vista profesional como un físico que trabaja aquí en Granada. Me siento un científico privilegiado, que hago aquello que me gusta, que me apasiona, que me encanta. Y en esencia yo creo que esa sería la cuestión, al menos desde un punto de vista profesional, ¿no? ¿Qué tienes de López y qué tienes de Puertas? De López, bueno, la parte directamente de mi padre, o sea, hay cuestiones como su dedicación al trabajo, su tenacidad, en muchos aspectos tengo, o sea, una gran virtud de mi padre. Y por otra parte de mi madre, pues que casi a ella se lo debo todo, ¿no? Porque, bueno, gracias a ella estoy hoy donde estoy. O sea, yo vengo de un origen veníamos trabajando en el campo. O sea, mis padres no saben ni leer ni escribir, o no lo sabían. Mi madre todavía se vive. Y entonces, bueno, ella fue la que con su tenacidad fue la que me introdujo, consiguió que yo estudiara y entonces llegar hasta donde estoy hoy día. ¿Qué es lo que te llevó a la física? La física me llevó, eso fue ya en la época final del siglo pasado, efectivamente. Pero no, me refiero a mí me gustaba mucho la matemática, pero no quería matemática pura, sino algo que tuviera un poco de aplicación. Y entonces la física para mí supuso la combinación perfecta entre eso, ¿no? Por un lado, indagar en intentar entender el universo,
aquello que nos rodea, y por otro lado, de una manera, con la matemática, de una manera, digamos, inequívoca, objetiva, algo que te diera, y eso me daba mucha seguridad, no tanto como opiniones, subjetividad, sino algo que fuera realmente, que se fuera contrastable, ¿no? Que es la base del método científico, y eso me ayudó a ello. Luego, por otra parte, también tuve mucha suerte en el sentido de que la física, entonces, estamos hablando del 74, prácticamente había solamente 4 o 5 universidades en España, estaba Zaragoza, Madrid, Sevilla, Valencia, y creo que ya está. Y entonces, justamente en ese año, empezó la primera promoción de física de Granada. Y entonces, bueno, pues allí me enrolé y pues nada, allí hice mi carrera en física. ¿Y qué es lo que te hizo especializarte en física atmosférica? Bueno, cuéntanos primero, ¿qué es la física atmosférica? Bueno, la física atmosférica intentamos entender cuáles son los procesos de la atmósfera, eso que en el colegio nos dijeron, esa capa de aire que nos envuelve, que hoy día sabemos que es muchísimo más. Entonces, entenderla, bueno, no es nada fácil, ¿no? Y tiene un poco una connotación, digamos, personal, de cuando yo trabajaba en el campo, como he comentado antes, en mis orígenes, allí dependíamos de las cosechas de si llovía o no llovía. Y entonces, bueno, pues aquello me atrajo mucho la idea de decir, bueno, pues entonces, no sé, si soy capaz de intentar comprender eso un poco mejor, pues, no sé, fue una cuestión de atractivo personal, ¿no? Desde pequeño. ¿Y después de tantos años has logrado comprender algo de la atmósfera? Sí, bastante más de lo que yo me imaginaba. O sea que no, y lo que pasa es que hoy, en muchos aspectos, o sea que la física atmosférica, cuando uno la estudia ya un poco en detalle, para el común, digamos, para la gente más normal, es aquello que nos envuelve, el tiempo que hace, calor, frío, nubes y demás. Luego tenemos otras capas por encima, que por ejemplo el ozono, que nos protege de la radiación solar. O sea, hay una componente que no es día a día, que no todo el mundo conoce, pero es importantísima. Si te sube incluso a capas más altas, pues tenemos la radiación electromagnética, ese campo que gracias al campo magnético terrestre nos protege todas las radiaciones del Sol. Entonces, o sea que es curioso porque son muchísimas capas, y desde una cosa tan cambiante como la que ocurre aquí abajo a otras menos cambiantes, pero desde luego importantes para la evolución del hombre sobre la Tierra, ¿no? Y últimamente es una cosa donde se han abierto un campo mundo enorme, ¿no? O sea, hasta ahora tenemos el sistema solar, tenemos 6, 7 planetas con una atmósfera gaseosa, terrestre, pero con el mundo de los exoplanetas se nos ha abierto todo un campo, y vamos, tenemos ya más de 5.000 planetas con atmósferas ya desde unas que están ardiendo prácticamente, a otras que son completamente gaseosas, otros planetas de tipo Júpiter que están al lado de las estrellas, que están literalmente evaporándose a una temperatura enorme y perdiendo toda su masa. O sea que, con lo cual, eso en el campo me ha dicho que eso es la atmósfera. Entonces, hoy, incluso en los últimos años, pues se nos ha abierto un campo completamente nuevo, que tenemos que dedicarnos a estudiarlo para poder comprenderlo todos los detalles, ¿no? Luego me gustaría regresar a esto de las atmósferas de los planetas. Antes he dicho que estábamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y me gustaría también que nos hablases un poco del instituto, qué es lo que hacéis, y de la red de institutos que hay del CSIC en Andalucía. Muy bien. Bueno, dentro del CSIC somos, el IAA, Instituto de Astrofísica de Andalucía, somos casi como el centro de referencia de astrofísica dentro del Consejo. El Consejo es un órgano enorme, somos más de 10, 11.000 investigadores en toda España, 130, quiero recordar, 100 y pico institutos, y nosotros somos como el centro de referencia en ese sentido. Bueno, hemos conseguido ya, anteriormente conseguimos el premio de excelencia Severo Ochoa, acabamos de conseguir ahora el siguiente, o sea, con lo cual nos pone un poco en el centro de referencia a nivel nacional y también a nivel internacional. Y aquí en el centro somos como 230 personas y cubrimos de campos tan diversos, desde justamente la atmósfera en la que nos dedicamos nosotros, pasando por el Sol, los cometas, los asteroides, nos vamos al sistema solar, el Sol, nuestra galaxia, e incluso más allá, las galaxias, las extragalaxias, hay gente incluso que hace gravitación cuántica. O sea que en ese sentido somos un centro también que tiene un abanico, prácticamente cubrimos todos los campos de la astrofísica, ¿no? Desde los más cercanos hasta los más lejanos. Cuando has dicho antes de analizar la atmósfera de los planetas,
¿Cómo se analiza la atmósfera de un planeta que está a miles y miles y miles de kilómetros de aquí, del CSIC de Granada? Pues de una forma muy compleja, con unos métodos muy sofisticados, con unos instrumentos muy avanzados, y en definitiva lo que se hace es, como casi todo lo que se hace en astrofísica, analizar la luz, analizar la radiación. En este caso lo que nos hacemos principalmente, hay varias técnicas, pero la más conocida, aquella que nos utilizamos la propia luz de la estrella donde está el planeta, y entonces cuando ese planeta visto desde la Tierra atraviesa ese Sol, su estrella, esa luz pasa a través de su atmósfera, lo deja la huella ahí, y eso es lo que analizamos con los telescopios, tanto en Tierra como en el espacio, para intentar sacar, por ejemplo, pues mira, es muy común aquí el CO2 con sus rasgos típicos, el infrarrojo o el metano o el vapor de agua. Pues entonces analizamos y vemos que están las huellas en esa luz que recibimos. Es realmente un proceso laborioso, porque es que requiere unas precisiones del orden de entre una parte por 1000. O sea, tienes que tener un instrumento súper preciso, ¿no? En ese análisis, bueno, para empezar, lo que tú puedas averiguar de la atmósfera de esos planetas que están a miles y miles de kilómetros, me imagino que no es actual, porque por la distancia sabrás la atmósfera como fue hace X años, por esto de la velocidad de la luz. Bueno, en este caso es relativamente cercano en el tiempo. No estamos hablando de galaxias que están a redshift, o sea, de muchos, sino que son estrellas que están relativamente cerca de nuestro Sol. O sea, que estamos casi mirando en un entorno muy cerquita a nuestro Sol. O sea, ten en cuenta que la luz, cuando se propaga por el espacio, va perdiendo la potencia con el cuadrado de la distancia, el inverso del cuadrado de la distancia. Entonces esos sistemas lejanos prácticamente no podríamos. O sea, aquí realmente los que utilizamos son relativamente cercanos. Creo que esa alfa próxima, que es la más cercana, ahora mismo no te sé decir de memoria, pero son unos pocos años, lo que, o sea, no son cuestión de siglos ni nada de eso, o sea, que es relativamente cercano. No pasa lo mismo con las galaxias, que es otro tema, pero estos no son planetas que no solamente de nuestra galaxia, sino muy cerquita a nuestro Sol. Luego nos meteremos en harina de otro costal, por así decirlo, Sí. Porque sí que te iba a preguntar por eso que está tan de moda ahora, que es el cambio climático. Ajá. Y tú que te dedicas a la física atmosférica, me Correcto. imagino que algo tendrás que decir al respecto. Pero te voy a hacer una pregunta mucho más fácil. En tu análisis del espacio, de las atmósferas, ¿has visto algún punto en el que exista Dios? Yo diría que no. No. Realmente es difícil hacer afirmaciones rotundas. O sea, creo que la mayoría de los físicos creemos existe un orden, digamos, natural, en el sentido que son unas leyes en las cuales prácticamente se obedecen todos los procesos, y ahora ya la cuestión de quién estableció esas leyes y cómo, eso quizás es una cuestión que efectivamente queda abierta, uno no puede incluso atreverse a eso, pero digamos lo que es el mundo que nos rodea, lo que es, o sea, lo que es nuestro organismo, cómo funcionamos, cómo todo esto que nos vemos en nuestro alrededor, entender todo eso, yo ahí no veo las leyes de la naturaleza, y que son universales, que son las mismas en todos los planetas, en todos los sitios. Ahora que eso ya, quién y cómo la creó, pues entonces es una de las cuestiones que quedan abiertas, ¿no? Ahí pueden ser interpretaciones, cada uno a su estilo. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno muere? Nos convertimos en otras moléculas. O sea, de hecho, seguramente las moléculas que yo tengo ya han estado ya, no, quizá no, en otras personas quizá no, pero en otros animales seguro. O sea que sí, es un proceso cíclico donde, bueno, vamos renovando, es una cuestión de... yo lo entiendo así. O sea que de hecho, bueno, yo tuve una formación primero, yo fui hasta casi... Bueno, no me da un poco de corte, pero sí participamos un poco en la iglesia, sí. No era monaguillo, pero casi, pero luego fue cuando con mi formación científica ya me di cuenta que, bueno, pues son cuestiones que nosotros de alguna forma nos inventamos porque queremos perdurar en el tiempo y tal, pero no deja de ser una, bueno, yo
yo que sé, un acto quizás de eso, intentar prolongarnos en el tiempo, pero no le encuentro base sólida ni científica. Uh-huh. Vamos ahora por la pregunta que es más complicada, quizás. A ver. ¿El cambio climático del que tanto se habla lo ha provocado el ser humano o no? Eso rotundamente sí. O sea que soy físico atmosférico, realmente todavía no entiendo cómo hay gente que se aferra a las cuestiones que no. De hecho, aunque no es mi tema de investigación, pero sí he dado varias charlas de divulgación, estoy bastante al corriente, me he leído todos los informes del IPCC. Explica qué es el IPCC para la persona. Perdón, que no. Es el International Panel for the Climate Change, es en definitiva el panel de científicos internacional, está compuesto, creo que son 2.000 o 3.000 investigadores, está nombrado por no recuerdo, un organismo internacional, no sé, la Weather, ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, pero está nombrado, de hecho son nombrados también por los gobiernos, ¿de acuerdo? Son paneles de asesoramiento a los gobiernos, pero con una base científica fuerte. Y el papel suyo es recopilar todo el trabajo científico que hacen todos los demás colegas, intentar asimilarlo, condensarlo y exponerlo a la gente menos profana. Entonces, has dicho un rotundo sí, sí. El ser humano influye en el cambio climático. Explícanos, para quienes no estamos al corriente o tenemos en dedos, como diría un músico que toca el piano, esto del cambio climático. Sí. ¿Qué es lo que tú ves? Lo que yo veo son datos, sencillamente. O sea, uno se coge las series temporales de temperatura en la superficie y entonces ve que hay una correlación directa con desde que apareció de la época industrial hasta hoy en día. Ves además que una tendencia exponencial, o sea que es algo, y eso directamente correlacionado con la actividad humana. Uno correlaciona datos de ahora ya eso, digamos, en cuanto a la temperatura, eso es básico, eso ahí está y eso no hay. Uno echa un poco atrás en la historia y entonces tiene que irse hasta la época de las primeras glaciaciones para ver que hubo un cambio de temperatura de esa magnitud, aunque no en el tiempo. O sea, si uno eso lo ve en una escala temporal es como un pico, es como una delta. En el otro han sido una época más o menos suave, como ha ido aumentando, pero aquí no, aquí es de esa manera. Y luego las razones, pues está clarísimo, o sea, esencialmente eso es lo que hace el efecto invernadero, el principal de ello es el CO2, y entonces si uno mira las concentraciones de CO2, pues ve que ha aumentado de una manera brutal en el último siglo y pico, ¿no? O sea que y luego, digamos, también lo entendemos, o sea, cuando uno coge los modelos climáticos y uno hace con y sin ese CO2, pues entonces ve que responden, que la temperatura que observamos se explica, o sea que son muchos argumentos y razones para estar convencidos de que eso es así, o sea, que eso es producido por el hombre. Entonces, ¿de dónde viene esa controversia, que es muy, muy actual, de que hay científicos? Estoy hablando de científicos, no estoy hablando de opiniones de personas que somos profanas, que dicen que no, es decir, que no está causada directamente, el cambio climático no lo causa directamente el ser humano, y otros que decís que sí. Bueno, prácticamente ya el porcentaje de gente, de científicos que hoy día que lo afirma es muy, muy, muy poco. O sea, prácticamente casi nadie o muy poco. Y bueno, digamos que no tienen argumentos, ¿no?, para explicarlo. O sea que las razones, pues yo qué sé, a lo mejor hay razones que no son puramente científicas. O no, la verdad que no me atrevería a hacer afirmaciones en ese sentido, pero vamos... una de las cosas buenas de la ciencia, del método científico, que es reproducible, y ahí está, y lo somos capaces de explicarlo. O sea que el argumento de esas personas, a veces dicen, bueno, pues que aumento de la radiación solar, del sol, pues no, porque si eso lo cogemos, hacemos switch on and off, en los modelos no nos lo explica. O sea que todos los argumentos que dan ellos no se sostienen. Uh-huh. Entonces, dando por sentado que somos agentes muy activos en ese cambio climático, ¿qué futuro nos espera? El futuro nos espera el que queramos nosotros. O sea que, vamos a ver, lo que no está es claro que no podemos seguir con el ritmo actual de emisiones de compuestos, de quema de compuestos fósiles a la atmósfera. O sea, siguiendo con ese ritmo actual vamos a alcanzar los 1,5 grados casi, pues quizás a mediados de este siglo, un poquitín más adelante, depende un poco a qué nivel seamos capaces de reducirlo,
Pero bueno, yo sinceramente, bueno, aquí ya viene un poco una opinión de casi no como científico, sino como persona, que yo creo que los gobiernos no están muy por la labor, ¿no? Y entonces, sinceramente, o sea, yo creo que se debería actuar, pero se debería actuar ya. O sea, una de las cuestiones que quizá no queda claro a las personas o a los medios es que el CO2 es un gas que tiene una vida media de 100 años en la atmósfera. Quiere decir eso que si nosotros automáticamente ahora dejáramos todos los coches, todo parado y no emitiéramos nada, la temperatura aún seguiría aumentando porque el CO2, para la forma de bajar la temperatura es que hay que reducir el CO2 de la atmósfera. Y entonces, con lo que ya hemos echado, aún así tiene una cierta inercia en la atmósfera que sigue aumentando la temperatura. O sea, eso es algo que realmente la gente no nos damos cuenta, ¿no? Claro, como son efectos a largo plazo, desde un punto de vista político, pues eso tiene poco rédito, no tiene rédito, pues entonces nadie se atreve a decir a tomar. Pero lo que comenta mucha gente jóvenes, que de alguna forma estamos nosotros con nuestro confort, con nuestro sistema, estamos un poco robando el futuro a nuestras generaciones, es completamente cierto. O sea, yo estoy absolutamente convencido de ello. Ahora, por ejemplo, que has mencionado el asunto político, la cosa pública, de que a lo mejor no da réditos el ejercer una política, vamos a decirlo así, medioambiental estricta. Sí. ¿Tú qué dirías? No para convencer, sino para que la gente tomase conciencia de cuál es la situación, tú que te dedicas exclusivamente a la física atmosférica. Tú cuando ves la atmósfera terrestre, ¿qué piensas? ¿Qué dices? O sea, no hay como una doble pregunta, Sí, cierto. porque me podrías aclarar un poco entonces Sí. cuál de las dos. Por un lado, es verdad que la he formulado Bueno, tanto enrevesada. entiendo que una cosa sería ¿qué le diría yo a la Exacto, gente? Eso una exactamente. parte. Y luego, cuando tú ves la atmósfera terrestre, ¿qué piensas, qué sientes? Bueno, sobre la primera parte es que es un poco difícil, pero deberíamos de concienciarnos todos de que, digamos, el legado que vamos a dejar a las siguientes generaciones. Es curioso porque cuando yo hablo con gente que tiene familia, pues entonces piensan dejarle pues todas sus propiedades a su hijo, dejarle lo mejor que pueda, encontrar un trabajo y tal, pero no piensa en que cuando él está haciendo, pues yo sé, ir con un coche de un sitio a otro de manera sin sentido, o coger el avión cuando se emite muchas emisiones, que no es estrictamente necesario. Todavía no nos concienciamos a que eso tiene un efecto a largo plazo, y eso lo van a sufrir nuestras próximas generaciones sin duda. O sea, habrá que adaptarse. Me imagino que en el futuro pues habrá que imaginarse algunas circunstancias o algunos mecanismos para intentar reducir ese cambio, o si no reducir la temperatura, por lo menos adaptarnos de la mejor manera a ella, ¿no? Uh-huh. Y la otra pregunta que habías comentado es que cuando miro la atmósfera, ¿cómo la veo? No sé decirte cómo la veo, de qué punto. Tú lo ves y dices, uy, esto lo veo yo muy negro. Ya ahora te entiendo la pregunta. Lo veo que, bueno, pues sí, que las siguientes generaciones, bueno, pues van a tener que adaptarse a olas de calor, se van a tener a cambios drásticos de sequía o de inundaciones. O sea que un cambio en el medio ambiente lo veo bastante claro. Es más, en los modelos siempre intentamos ser cautos, o intentan ser cautos mis colegas y demás, pero se está viendo que siempre con esa idea de quedarte, de no ser demasiado drástico, demasiado alarmista, pues nos estamos quedando cortos. Y entonces los hechos hoy día nos están superando. O sea, todos los hechos están viendo que se están ocurriendo en un plazo de tiempo menor que el que se esperaba, que el que hemos predicho en los modelos. Has mencionado el CO2. Quizá esto que voy a decir te dé risa, pero te lo pregunto con la mayor de las ignorancias. Tenemos una guerra que está ocurriendo actualmente relativamente cerca de nosotros. Me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania, que ahí están tirándose bombas, misiles. Sí. Eso no deja de ser contaminación. ¿En qué medida eso afecta también
a la atmósfera o eso no afecta a la atmósfera? El efecto directo no lo es. Ahora, el efecto indirecto sí. Porque está clarísimo que entonces, desde que se inició la guerra, pues entonces Alemania no tiene gas, entonces ¿qué ha hecho? Pues tirar de las térmicas. Entonces tiene un efecto directo de lo que se quema, de lo que se hace ahí, eso es prácticamente desapreciable. No lo he estimado, pero estoy convencido a nivel global, eso es prácticamente nada. Pero un efecto indirecto clarísimo. El efecto directo no es tanto. No es tanto. Pero sí el efecto indirecto. Absolutamente. O sea, ya estamos tirando de las térmicas. En Grecia estuve este verano allí en la comisión de radiación. Ya están cogiendo también otra vez, vertiendo hacia las centrales térmicas que se habían cerrado de quema de carbón, pues entonces ahora la están retomando, el carbón. O sea, del efecto indirecto sí. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para el gasto energético que hacemos enorme. Entonces no estamos preparados para sustituir de un día para otro los recursos económicos de los combustibles fósiles. Entonces, y en el momento que dice, bueno, se cierra el gas, pues automáticamente tiras ahora de carbón, que es todavía más contaminante que el gas, ¿no? Bien, me surge la pregunta clave. ¿Más energía nuclear? Es una pregunta difícil. Yo preferiría... En principio no sería partidario de ello, por lo menos no a un medio o largo plazo. Yo creo que debemos de optimizar al máximo la energía que nos produce el sol, tanto desde el punto de vista de fotovoltaica como de aire, como de hidráulica. En definitiva, toda esa energía procede del sol, de una forma o de otra, más o menos indirecta. Y yo lo otro pasa un poco también la energía nuclear. O sea, los residuos que dejan están ahí y tardan miles, centenares de años en que la radioactividad, o sea, no deja de ser también un cierto peligro, ¿no? Si no se tratan bien y no se, hay que meterlos bajo tierra durante muchísimo tiempo. O sea, es generar también otro riesgo ahí. O sea, yo sería partidario de, si en la medida de lo posible, antes la fotovoltaica, etcétera, la renovable, antes que la nuclear. Hombre, la nuclear no sé, tampoco te decirte, en algunos casos concretos y de una forma muy particular, a lo mejor se pudiera llevar a cabo, porque no podemos dejar de tener fuentes de energía, ¿no? Lo que se suele decir, tú eres especialista en esto, es que la energía nuclear es la menos contaminante. Bueno, menos contaminantes de una manera directa, ahora, concreta, pero los residuos que dejan, eso hay que tratarlos. Y eso es algo que no se ve de forma directa, pero están ahí. Y si no se tratan adecuadamente, pues entonces existe un cierto peligro. Uh-huh. ¿El planeta está superpoblado? Estamos superpoblándonos. Sí, yo no sé hasta qué punto. Una de las cuestiones cuando hago la presentación del cambio climático, directamente lo pongo con el aumento de la población, en aumento exponencial. Entonces los recursos hídricos, recursos de energía, recursos de alimentos, etcétera, estamos limitados. O sea que, en fin, eso es un poco difícil, pero mi impresión es que creo que sí que estamos, o por lo menos si no lo estamos, vamos hacia una tendencia de superpoblación. Creo que hemos pasado ya los 8.000 millones hace poco, ¿no? O sea que, y de hecho India ha superado a China el número de habitantes, al parecer. Correcto, sí. Eso te lo he preguntado porque no sé si es correcto, aunque es verdad que en su día yo hice un cálculo, lo comprobé con mis cálculos peregrinos, porque la gente que defiende que no estamos superpoblados dicen que la población mundial cabría en la isla de Tenerife. Si nos pusiésemos todos de pie y juntitos, toda la población se concentraría en la isla de Tenerife. Si uno hace cálculos así, estos matemáticos, pues sí, es posible. Pero bueno, que cabrían en las Islas Canarias, vamos a dejarlo ahí. Sí. Entonces, ¿estamos realmente tan superpoblados? Bueno, es que no solamente que haríamos ahí, estaríamos un ratito ahí todos juntos y ya está, pero vamos, ¿de qué comemos? ¿De qué consumimos? Cogemos el coche, cogemos hoy día la energía básica para todo. El agua, o sea, ¿cuáles son los recursos hídricos? O sea, duro que Tenerife tuviera agua, bueno, ni zambullándonos en el océano, ¿no? O sea, una cuestión no solamente ya de cuestión, digamos, de espacio, sino una cuestión de los recursos que consumimos. Y cada día más. O sea, hoy día, si todos los chinos y todos los
indios quisieran tener el nivel de vida que tenemos en Occidente, sencillamente nos quedaríamos sin recursos. Ajá. Luego retomaremos este asunto del cambio climático brevemente, pero ahora quiero regresar a tus comienzos, cuando empiezas en el mundo de la física, que ya has mencionado que vino de una curiosidad tuya familiar, porque tenía tu padre, trabajaba el campo, y de ahí es de donde te viene esa curiosidad atmosférica. ¿Qué te ha dado la física que no te daba esa, vamos a decirlo así, sabiduría campestre? Todo es otro mundo, absolutamente. La sabiduría campestre es algo de, bueno, quizás el día a día, el vida, pero eso ha sido todo. O sea, es abrirte los ojos completamente. Luego, toda la gente que ha hecho física, la capacidad de abstracción que tiene y la capacidad de afrontar problemas y analizar problemas es un plus que te dan en cuanto a metodología que no la tiene. Pero todo, la visión del mundo, la visión de la propia atmósfera, la visión de todo, o sea, prácticamente eso fue una... De hecho, incluso cuando yo venía de un instituto, estaba en Motril, entonces, bueno, era un instituto de bachillerato, y cuando vine a la universidad y empecé a contactar aquí con gente y a hablar, y otros campos ya que no era la física, sino la filosofía, o filosofía de la ciencia, o la política, cuando allí en esos años corríamos delante de los grises, o sea que fuera es otro mundo, o sea que absolutamente eso ha sido una ventana... La ventana, digamos, por así decirlo. No lo he dicho antes, pero lo digo ahora. El haber empezado la serie de episodios Sapere Aude me ha hecho ir descubriendo a personas de las que antes no había oído hablar. Tú eres una de ellas. Voy a contar la conexión que tengo contigo, que es la siguiente. Hace un tiempo hice un episodio con la pintora Carmen González Castro. Era sobre arte. Fue el episodio número 6 de la serie Sapere Aude. Pasó el tiempo, vine a Granada y la madre del artista, que resulta que te conoce a ti, pues fue la que me habló de ti, y yo dije, pues nada, tengo que hacer un programa con Manuel, seguro que ya te llama Manolo. O sea que la conexión es de haber hecho un programa que tenía que ver con arte, me lleva a la física, a la astrofísica y a la física atmosférica. Dicho esto, tengo que decir, de lo que hoy nos hemos conocido hoy, no nos conocíamos de antes, que eres una persona muy sencilla, muy sencilla. Si yo te veo por la calle, no pensaría que eres físico, que eres científico, y menos aún que eres investigador. Y ahí es donde voy. Porque el perfil de un investigador es alguien que es curioso. Tú has dicho que tus padres eran analfabetos, bueno, tu madre sigue viviendo, que, o sea, no tienen los estudios que tú has tenido. No, tú eres no una persona sabíamos. que ha viajado mucho y que hablas, por ejemplo, inglés, y que te defiendes en inglés y defiendes tus teorías atmosféricas. Cuentan, ya sé que no te gusta hablar de ti, pero me gustaría que nos hablases de cómo lograste salir fuera de España y poder expresarte viniendo de ese campo que es también un poco supersticioso a veces. Sí, sí. Bueno, la verdad es que eso un poco, yo he hecho algunas veces el repaso un poco así de la historia, y ha habido como determinadas personas que ha habido clave, ¿no?, a lo largo de mi vida, ¿no? Y al final, lo que he comentado algunas veces, somos el resultado, pero fíjate, de a toda esa serie de personas. O sea, yo, por ejemplo, vivía allí en un pueblo que se llama Carchuna, allí no había maestro. Entonces me tuve que ir al pueblo de al lado, donde, no muy lejano, pero allí donde... Entonces hay una persona que se llama Don Amador, el cura de entonces, que fue clave, porque él también me dijo, oye, este chico tiene que estudiar y tiene que estar. Luego vino con otro compañero del pueblo, Florentino Frías, también con mi madre, que yo estudiaba por aquello entonces bachiller a distancia, o sea, por libre que se llamaba, venía al Padre Suárez a examinarme, y entonces esa otra persona que fue clave. Luego ya más recientemente, como tú comentas, bueno, pues cuando yo hice la tesis, mi director de tesis, Eduardo Bataner, fue otra de las personas clave para que después de acabar la carrera él me ofreció, oye, te ofrezco una investigación en física atmosférica. Y al acabar mi tesis, otros compañeros de aquí del instituto, Rafa Rodrigo y José Juan López Moreno, me ofrecieron una beca de la ESA para irme a Oxford. Entonces estuve allí. Por cierto, que yo me acogió el profesor Fred Taylor.
Fred Taylor, Sí. que Bueno, habla de él. bueno, sí, bueno, es un poco, él ha sido mi mentor, ¿no? Porque entonces te comentaba tú un poco de aquella serie de personas desde mi historia hasta ahora que han sido claves para llegar hasta a lo que hoy yo soy. Y además con Fred Taylor fue clave, ¿no? O sea que en el Departamento de Física Atmosférica de Oxford, de los más reconocidos a nivel mundial, allí pues entonces tuve la oportunidad de desarrollar todos los inicios que yo había tenido con mi tesis aquí en el instituto. Bueno, conocí la instrumentación más al día y él fue la persona clave. Por cierto, hace poco, recientemente falleció, hace muy poco, le hemos hecho hemos celebrado allí en Oxford de una charla el 1 de noviembre y fue muy emotivo, ¿no? Porque entonces me daba un poco de cosa, ¿no? Fue otra de las personas clave para que yo pudiera, digamos, desarrollar y avanzar en mi investigación en física atmosférica, ¿no? Y ese fue el salto a nivel internacional, o sea, ir a Oxford. Entonces, él me abrió mucho las puertas para dar charlas en conferencias, en congresos internacionales, etc. ¿Y para quién ha sido tu clave? ¿Eres consciente de para qué personas ha sido tu clave en su vida? ¿Te refiere un poco al legado que yo ya he dejado a otra gente? Bueno, el año pasado hice una solicitud de la Margarita Salas aquí al instituto y hice un poco así un recuento y tal. Y yo creo que hoy día, bueno, el grupo en el que ya prácticamente no dirijo, pero que he dirigido hasta ahora, yo creo que para ellos sí ha sido importante. O sea que creo aquí en el instituto también un poco somos reconocidos a nivel internacional gracias a ellos. Entonces yo creo que por lo menos hay 2, 3, 4, 5 personas aquí en el instituto que lo he formado yo y yo creo que eso creo que es un poco el legado que he dejado, aparte del libro de Knowledge que escribí con Fred Taylor, que para mí fue una de las grandes satisfacciones también. Non-LTE Radiative Transfer in the Atmosphere. Exactamente, con Fred Taylor. ¿Cómo se lleva eso de ser un investigador? Porque la idea que tenemos quienes no nos dedicamos a la investigación es el investigador que está metido en un laboratorio con microscopio. Quiero decir, esa es la idea que tenía uno del investigador, ¿no? Que no, a lo mejor no se corresponde con la realidad. Pero ¿cómo se lleva eso de ser investigador y formar una familia? Porque yo sé que tú has formado una familia y la investigación requiere mucho tiempo. Bueno, quizás la pregunta se la deberías hacer a mi mujer, a mi hijo, porque a ellos siempre me dicen lo mismo, le dedicas demasiado tiempo al trabajo, siempre estás con el trabajo y entonces no para de trabajar. Pues sí, yo en cierta forma he sido un poco sacrificado, en cierta forma, pero bueno, yo creo que sí, es cierto que le podría haber dedicado más tiempo a ellos, pero creo que no ha sido tampoco de una forma tan drástica. Desde luego sí que me echan, bueno, entre comillas, encara un poco eso, que está incluso el día 3 o el día 31 te vayas al instituto a trabajar y entonces no estés aquí con nosotros, ¿no? Pero entonces, en resumen, un poco difícil, ¿no? Entonces siempre haciendo un poco de equilibrio entre intentar estar con ellos, pero por otra parte, es que en cierta forma son un poco egoístas, ¿no? O sea, que los investigadores, pues sí, estás ahí, pero no deja de ser un poco casi como más para ti, ¿no? Más que otra cosa, para satisfacer tu propio ego más que en el otro. El otro tienes que tener una componente de decir, oye, déjate ya, Manuel, no seas tampoco tan egoísta. También la otra gente necesita tu tiempo. Hace poco estuve conversando con Miriam Moreno y Andrés Trapiello, el escritor Andrés Trapiello, y salió a relucir respecto del artista un comentario del pintor Ramón Gaya que decía que ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, ni tu mujer, ni tus hijos quieren que hagas eso que tú quieres hacer. Por lo cual uno tiene que estar solo para hacer ciertas cosas. ¿Se cumple eso también en el investigador? Sí, prácticamente sí. Al 100% diría yo, sí, absolutamente. Bien, estamos terminando. En esta serie de episodios siempre hay una sección fija, que son 2 preguntas y una petición. Te hago la primera de ellas, y es, tú eres una persona también muy leída. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien debería haber leído
alguna vez en la vida, ¿qué libro propondrías? Un poco difícil esa para mí. Me viene a la cabeza uno que me ha gustado mucho, que es la historia de las fundaciones de Asimov, por la idea tan bonita que introdujo para mí de la psicohistoria. Es algo que uno físico sabe cómo, tiene un paralelismo, se nota que él era físico también, y entonces entre lo que es la física, la mecánica estadística, cómo a partir de las partículas microscópicas uno saca propiedades globales como la temperatura, ¿no? A partir del movimiento de las moléculas. Y entonces la introducción de eso no a moléculas, átomos, sino a personas. Y entonces hacer una historia a partir de eso es una idea que a mí me sorprende. Entonces yo es uno de los temas que, bueno, me gusta un poco la ciencia ficción y ese sería uno de los que yo recomendaría más que nada por la idea en sí, ¿no? Ajá. Y lo mismo que te he preguntado con los libros, te lo preguntaría con la música. Si ¿crees que hay alguna música que uno debería haber escuchado? Bueno, en eso no soy muy original, ¿no? Yo creo que la música clásica, o para mí el himno a la alegría, por ejemplo, una de las cosas que después de que lo oigo un montón de veces me sigue emocionando, ¿no? Pero la música es tan diversa y hay tantas cosas, tantos aspectos. No te sabría decir ahora unas concretas, pero sí, bueno, yo me quedaría con esa, o la obra de Júpiter también de música clásica. Sí, exactamente. Gustav Holst. Sí. Y luego aquí viene la petición. Suelo pedirle a los invitados que si dentro de 100 años o 1000 años o 2000 años o los años que sean, alguien tiene la oportunidad de escuchar en forma de onda sonora lo que es Hoy tu Voz, 2023 en Granada, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿qué mensaje te gustaría dejar para esa persona que eventualmente escuchase tu voz? ¿Qué mensaje? Nunca me he puesto en esa tesitura. No te sabría decir no sé, quizá diría que has escuchado la voz de una persona que digamos, de la tenacidad y el esfuerzo es fundamental para conseguir algo en la vida, ¿no? O sea, para así prácticamente partiendo de cero, entonces llegar a comprender un montón de las cosas que te rodean en el universo, ¿no? Quizá para mí ese fuera el mensaje principal. ¿Qué te caracteriza lo que has dicho? Has dicho la voz de una persona con tenacidad. Si tuvieses que describirte con 2 o 3 adjetivos, ¿qué dirías? Tenaz, eso está claro. Sí, tenaz está claro. ¿Cómo me describiría yo a mí mismo? Me coge un poco así. Te lo voy a poner más fácil. A ver. Si tuvieses que describir con 2 o 3 adjetivos a tu padre, la figura de tu padre, ¿qué dirías? Sí, él se dedicó muchísimo al trabajo, ¿no? El trabajo para él fue prácticamente todo en su vida. Pero hay que ir un poquitín más allá y no hay que ver solamente el trabajo, tienes que ver también las personas y las personas que te rodean y eso es algo más, ¿no? O sea, hay algo más de eso, del trabajo. Y del que describa 2 o 3 adjetivos que describan a tu madre, que todavía vive. Sí, ella ha sido... Bueno, otra vez se vuelve a repetir la palabra tenacidad, ¿no? Ella es una persona, pero ha creído sobre todo en la educación, en la formación y en ser capaz de una persona más allá. O sea, el medio de vida en ese sentido, mi padre era como muy corto de mira. O sea, él miraba nada más que el día a día lo suyo. Ella no, ella iba más allá. Entonces, esa capacidad suya de visión, de ver que la educación era una cuestión y la formación, o sea, en definitiva, enriquecernos con conocimiento, eso era una cosa mucho más lejana, era más profunda y
y más importante, que no. El otro era un poco con más de sustento de día a día, de cómo eso, de sobrevivir de alguna forma, y el otro no, era una visión mucho más dimensión humana, personal, algo más característico del hombre, ¿no? De ver hacia el futuro y ver que somos algo más digamos, que materia. ¿Y de tu mujer? Soledad. Fíjate, hablábamos antes de la soledad de un investigador cuando hace investigación. ¿Qué dirías? Bueno, Soledad me ha apoyado prácticamente en todo aquello que he emprendido y su comprensión ha sido enorme, ¿no? En todo aquello que hemos hecho. Quizá debería de haber hecho, compartido un poquitín más, haberle dedicado más atención en cuanto a haber ayudado más al cuidado de nuestros 2 hijos, ¿no? Pero sobre todo comprensión y apoyo hacia las cuestiones básicas de ella. Uh-huh. Pues, Manuel, te agradezco enormemente que me hayas recibido hoy aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, por la conversación, por haber compartido tus conocimientos y por habernos dejado a todos muy claro que sí, que el ser humano influye y mucho en el cambio climático. Muchas gracias. Pues de nada, gracias a ti, Mike, por la entrevista.